Bienvenidos a Ronnie Analiza. Venezuela ya es un satélite geopolítico de Rusia. Lo decimos por la información que dio a conocer Christopher Figuera, exdirector del SEBIN, recientemente. Como ustedes saben, el día de hoy se reunieron el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Una reunión que al final de cuentas no dio ningún avance respecto de la crisis que se encuentra en este momento en Ucrania. Una situación que ha salpicado básicamente a todo el mundo, porque así como hay tensión en Ucrania entre Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos, también hay tensión en Taiwán entre China y los Estados Unidos. Y es por eso que se activan las alarmas en todo el mundo cuando los rusos empiezan a hablar de la situación de sus bases y del personal que se encuentra ya instalado, tanto en Venezuela como en Cuba, y que eventualmente, según ellos, podría ser incrementado en los siguientes días o meses. No por nada, Vladimir Putin ha llevado 100,000 soldados a la frontera con Ucrania. No por nada ha hecho semejante movilización. Ya lo han dicho muchas veces los miembros y personeros de la dictadura rusa de que ellos jamás han amenazado a Ucrania. Jamás. Pero, ¿qué hacen 100,000 soldados rusos en la frontera con Ucrania cuando Ucrania no representa en lo absoluto una amenaza para Rusia en ninguna parte de su territorio? No representa Ucrania una amenaza para Rusia, para nada. Lo que sí es seguro es que Putin quiere utilizar la excusa de los separatistas ucranianos en la región del Donbass para poder de esa manera apoderarse de Ucrania. Eso lo sabemos. Cuando es en realidad que la mayoría del pueblo ucraniano ha decidido que quiere formar parte de la OTAN, que quiere formar parte de este tratado del Atlántico Norte, que es un mecanismo de defensa de los países y de los pueblos, y por eso quiere formar parte de la OTAN. Y a Ucrania le parece una situación muy importante. Sin embargo, Putin no quiere eso. Y por eso es que este momento de tensión geopolítica ha salpicado a Latinoamérica. Porque podría generarse un conflicto entre Colombia y Venezuela. Colombia con respaldo de los Estados Unidos, Venezuela con respaldo de Rusia. Es poco probable, es muy poco probable. Pero frente a las imposturas, a las fanfarronerías, a las irracionalidades de algunos personajes de la geopolítica internacional rusa, y por supuesto también de la dictadura madurista, puede pasar todo. En este momento, Cuba y Venezuela ya son satélites de la geopolítica rusa. Ya lo son. Si tan solo el mismo hecho de mencionar la posibilidad de enviar tropas a Venezuela es una situación que está dentro de las posibilidades para los miembros de la política internacional rusa. Y el hecho de que Maduro y Putin en los últimos días hayan sostenido conversaciones para estrechar lazos, supuestamente, la pregunta es: ¿para qué Rusia estaría en Venezuela? ¿Cuál es el propósito? El único propósito es molestar a los Estados Unidos. Pero se estarán dando cuenta de que la oposición venezolana, la oposición ciudadana, la población venezolana es total y absolutamente contraria a la dictadura. En Venezuela el chavismo está reducido al 5 o exagerando al 7% de la población. Esa es la dimensión del chavismo en este momento en Venezuela, 5 al 7%. ¿Por qué controlan el gobierno? Porque controlan las armas. Y sabemos que en este momento las FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, Hezbollah, la mafia rusa y los asesores militares de Rusia son los escudos de Maduro, que le ayudan a seguir manteniendo el poder. Pero una situación en la que aparezcan militares rusos dentro de Venezuela no va a ser tolerada ni por los mismos venezolanos ni por la comunidad internacional.
¿Ustedes piensan que el ejército colombiano es débil? Para nada. Es el ejército mejor preparado y mejor equipado de Sudamérica. Tal vez solamente por debajo de Brasil y Chile, es probable. Pero Colombia no es ningún ejército incapaz. Han estado peleando contra las FARC y el ELN por más de 50 años. Tienen asesores de los Estados Unidos, asesores de otros lugares del mundo, equipamiento, armas, etc. Y por supuesto cuentan con el apoyo mismo de los Estados Unidos si es que se generara algún problema en la frontera entre Venezuela y Colombia. Sabemos que es un lugar tenso, todos lo sabemos. Hay en este momento enfrentamientos entre las FARC y el ELN, supuestamente en la frontera entre Venezuela y Colombia, en el lado venezolano. Sabemos que la población de Venezuela está cansada y hastiada de ver esta situación que ha generado incluso ya desplazamiento de personas. Es una situación que puede generar una mayor repercusión, más aún tomando en cuenta de que Rusia y los Estados Unidos están en un momento de tensión por un tema absolutamente lejano que es Ucrania en Europa Oriental, pero que sin embargo Rusia quiere manejar como fichas de ajedrez, como piezas de cambio a Venezuela y a Cuba. Bueno, eso probablemente sea totalmente perjudicial para los fines y las finalidades del dictador Maduro, porque al final de cuentas no nos olvidemos que la oposición es mayoritaria en Venezuela. La oposición ciudadana, no la oposición política. Hablemos de la gente, de la población que está harta, cansada y hastiada de los males que le hace padecer diariamente la dictadura madurista. Hablemos también de que en este momento todavía están Duque y Bolsonaro en el gobierno. Digo todavía porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar en las elecciones que en ambos países tienen que realizarse este año, que lamentablemente con el avance del comunismo en Latinoamérica es una situación que puede volver a repetirse tristemente. Y es por eso que este momento es un momento muy desatinado para mover las aguas políticas, geopolíticas y hasta militares en el continente, en Latinoamérica en específico. Por eso, pero por otro lado, estábamos analizando también lo que sucedió con Biden. La debilidad de Biden, mostrada tristemente en la retirada de Afganistán, ha generado estas fanfarronerías de Putin y de los miembros de su política exterior. Son fanfarronerías. Pero como ya Estados Unidos ha dicho que tampoco va a actuar militarmente en Ucrania, no va a hacer nada militarmente en Ucrania si es que Putin invade Ucrania, entonces eso le permite a Putin hacer más fanfarronerías. Todo esto comenzó gracias a las amenazas no cumplidas de Trump. Donald Trump en los últimos 2 años de su gobierno estuvo manifestando permanentemente la frase: todas las opciones están sobre la mesa. Eso lo sabemos. Y fue un mecanismo que puso en la orilla, entre la espada y la pared, al dictador Maduro. En el 2019 estuvo a punto de caer la dictadura madurista gracias al respaldo internacional, la situación política, la situación democrática, la aparición de Guaidó como un personaje interesante, Trump con la presión que permanentemente hacía. Pero el problema es que eso se quedó en amenaza. Durante todo el 2019 fue una amenaza. Luego llegó el 2020, la pandemia, y el 2021 la salida de Trump. Y eso, el haber sido una amenaza no cumplida, le dio lugar a que el dictador Maduro empiece a prepararse mejor ante la eventualidad de una intervención militar extranjera. Aunque los políticos totalmente políticamente correctos, los diplomáticos internacionales, jamás quieren mencionar esa palabra intervención militar porque se asustan, porque son políticamente correctos. En términos reales, esa es la única forma de solucionar Venezuela. El mismísimo Maduro lo ha dicho en muchas oportunidades: ni con votos ni con balas lo sacarán del palacio de Miraflores. Entonces, ¿cuál es la opción?
¿Cuál es la opción? Intervención, claro que sí. Lamentablemente, el hecho de que Trump haya realizado todas estas amenazas le dio lugar al dictador de que se prepare mejor. Y por eso hizo los acuerdos con las FARC, con el ELN, con toda la mafia, con los colectivos, incluso con los rusos y con los iraníes. Todos esos mecanismos hoy en día protegen mejor al dictador. ¿Le cuesta caro? Sí, por eso tuvo que dolarizar el país. ¿Le cuesta caro? Sí, por eso tuvo que levantar todos los delitos de tipo cambiario en Venezuela. Hoy la gente ha encontrado a través de la dolarización un mecanismo de recuperación económica, sí, un poquito. Pero la situación no se ha resuelto para nada en Venezuela. Sigue existiendo un 5, un 7, un 8% de la población muy rica, muy pudiente, con capacidad de comprar todo en dólares y en los dólares que sea, y un más del 90% de la población que no tiene la capacidad y la posibilidad de tener lo necesario y lo mínimo. El comercio informal en Venezuela ha empezado a agrandarse enormemente, al punto de llegar casi a los niveles de Bolivia, que es el campeón del comercio informal. Y esa es la razón por la que en Bolivia la economía es más o menos estable, porque el comercio informal en gran parte, sostiene la economía boliviana. Eso podría pasar también en Venezuela, ahora con la dolarización, tomando en cuenta de que ya hay un tipo de cambio estable. Pero el tema de fondo es la situación de los rusos en Venezuela. Los rusos en Venezuela están ahí y no se van a ir. Y no se van a ir mientras el dictador Maduro continúe en el poder. Y Venezuela, igual que Cuba, van a seguir siendo piezas de cambio en el tablero geopolítico internacional para ser utilizado como amenaza. La pregunta es, ¿la debilidad geopolítica internacional del gobierno de Biden continuará? Porque es así la situación. Las fanfarronerías, y reitero, las fanfarronerías de Putin, de Lavrov y de los otros miembros de la política exterior rusa se deben a la debilidad de Biden. Esa es la verdad. Sanciones económicas. Ya a estas alturas, los iraníes, los turcos, los rusos se ríen de las sanciones económicas. Se caen de la risa. Los cubanos de la dictadura, los de la dictadura madurista en Venezuela, se ríen de las sanciones. Ya han encontrado muchas formas de eludir esas sanciones. Esa es la verdad. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.